Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Iván Rodríguez. Estamos aquí listos para continuar con estas sesiones. Ya en la semana número 5 nos toca desarrollar ahora el tema de producción y costos. Un tema ligado, muy ligado a la empresa como unidad productiva dentro de la sociedad, ¿verdad? Sabemos que también las familias pueden producir, pero el día de hoy la mayor parte de producción, la mayor parte de la producción, aceite, arroz, detergente, etcétera, hasta cortes de cabello, eh, es en su mayoría realizada por las empresas. Entonces vamos a desarrollar justamente el día de hoy el concepto de lo que es la producción como una actividad económica constante que se da en las sociedades. Entonces vamos a ver, es una etapa de todo el proceso económico, es una actividad que para muchos es el punto de inicio de lo que es la vida humana, cómo la conocemos, con satisfacción de necesidades, producción, etcétera. El día de hoy, como habíamos dicho, podemos observar que quiénes son los que asumen el rol de producir la mayoría de productos y mercancías y servicios son las empresas. Pueden ser pequeñas, medianas, grandes, formales, informales, pero son las empresas. Pero las empresas no producen eh, mercaderías de la nada. No puedes decir que la empresa de pronto va a crear polos o zapatillas o computadoras. No, lo hace utilizando insumos, trabajadores, maquinarias. Eso es lo que le llamábamos, recuerdan ustedes en las clases básicas, factores productivos. Dentro de ellos está la naturaleza, el trabajo, el capital, que más adelante en unos instantes vamos a desarrollar al detalle. Lo importante ver acá es que la producción entonces es una actividad continua por la cual se generan, se crean bienes, servicios para que la sociedad podamos satisfacer nuestras necesidades. Gracias a la producción es que tenemos ropa, vacunas, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esos elementos que se usan para producir, también llamados factores productivos. Se dividen en dos grandes grupos, los factores llamados clásicos y los factores modernos. Vamos a ver también que a los factores naturaleza y trabajo se le llama factores originarios. ¿Por qué? Porque no han sido creados por el ser humano. Cuando aparece el Homo sapiens ya existía la naturaleza, ya está en la actividad, no son producto de un proceso productivo, no son resultado de la producción. Por eso se llaman factores originarios. Ahora bien, desde Adam Smith ya reconocemos que el hombre, la naturaleza, son factores que están ahí listos para generar productos, pero no podríamos producir sin las maquinarias, sin las herramientas, que es el factor que también se le reconoce acá como el factor capital. Un factor que ya desde el siglo XVIII es reconocido y por lo tanto se le conoce como un factor clásico, ¿no? Vamos a profundizar sobre cada uno de ellos. Más adelante, siglo XIX y siglo XX, comienza a discutirse la importancia de la organización, organizar la producción. Con ello se reconoce el rol de la empresa como factor organizador. Años después surge el papel cada vez más activo del Estado, ¿no? Como regulador de los mercados, como árbitro que pone reglas, inclusive en la economía. Por eso que también se reconoce como un factor productivo. El Estado o gobierno, se dice factores modernos. Muchos autores hablan del conocimiento como otro factor fundamental ahora en el siglo XXI. Ahora bien, características de la naturaleza. Por sí misma la naturaleza no puede transformar nada, por eso se llama factor pasivo. Pero a la vez la naturaleza puede condicionar lo que una sociedad va a producir. Por ejemplo, sociedades como la nuestra, donde tenemos una gran riqueza en el mar, hace que haya buena cantidad de producción pesquera. Condiciona, no determina, pero sí condiciona la producción. Otro ejemplo es el clima, ¿no? El clima que es parte de la naturaleza, cuando hace frío, la mayor parte de las empresas que fabrican, por ejemplo, helados,
tienen un bajón. Siguen vendiendo helados en invierno, obviamente, pero no en el mismo ritmo y nivel que en el verano. ¿Por qué? Porque hay una condición, un condicionamiento en por el clima. El trabajo, dice, es factor activo y determinante. Activo porque lo transforma todo. Determinante es el factor más importante de todos ellos. Sin el trabajo no podemos producir. Podemos tener la máquina, la tecnología, el conocimiento, pero sin el trabajador no puede llevarse a cabo la producción. Ahora, las maquinarias, los equipos ayudan, por eso se llama factor auxiliar, nos ayudan. Pero como ha sido creado, producto del trabajo humano, es que se le llama factor derivado al capital. ¿Quién es el que se contrata a los trabajadores, contrata la publicidad, solicita créditos, hace los pagos? Es el que organiza el factor empresa, por eso se llama factor organizador de la producción. ¿Quién es el que establece las reglas? Se necesita licencia para vender este tipo de alimentos, necesitas un permiso de defensa civil para abrir un negocio. Eso es el Estado, en su rol de regulador, árbitro en los mercados. Vamos a ver que estos factores productivos, ya sea trabajador, el banco que prestó capital, el Estado, exigen un pago. Hay que pagarle por participar en la producción. Entonces vamos al momento de las retribuciones, ¿ya? El factor naturaleza, que podemos verlo por ejemplo en tierras, exige un pago, que son las rentas o alquileres, ¿ya? El trabajador, su pago es el salario. En caso de capital, en la forma de dinero, que antes de comprar una maquinaria primero ha sido dinero, ¿no? Entonces vamos a asumir, vamos a reconstruir el camino de esa maquinaria. Usualmente la mayoría de empresas piden créditos a los bancos, a las cajas, y con ese crédito pues compran equipos. Entonces, el banco que ha prestado quiere que le devuelvan, le paguen su capital, más una ganancia que sería el interés. La empresa, si la empresa ha cumplido su rol adecuado, va a obtener ganancias, utilidades. El gobierno pues exige impuestos, tributos, IGB, impuesto a la renta. Esto sería un resumen del rol de los factores productivos y su respectiva retribución o pago. Vamos a hablar un poquito ahora ya de algo más técnico, que es la función de producción. Ustedes saben que una función es una relación entre una o más variables, ¿no? Entonces vamos a diferenciar lo que es la producción en el largo plazo con la producción en el corto plazo. ¿Cómo así? Veamos primero que tenemos en la pantalla, dice Q. Q es la producción total, puede ser de polos, zapatos. Está en función de naturaleza, trabajo, capital. Lo que nos quiere decir esta función es que la producción de puede ser por ejemplo de zapatillas o por ejemplo de trigo, depende de la combinación de trabajadores, capital, recursos naturales. Determinados niveles de esos factores van a determinar una determinada producción de trigo. Ahora, en el corto plazo, aquí hablamos no de meses ni años, sino cómo se emplean los factores productivos. Significa que en el corto plazo, por lo menos uno de los factores mantiene fijo. Vamos a suponer esto, que una empresa mantiene 4 máquinas, no compra más máquinas, no adquiere más máquinas, pero sin embargo varía otros factores. Por ejemplo, contrata más trabajadores, compra más tierras. Está variando los otros factores, pero está manteniendo fijo el factor capital. Entonces, cuando por lo menos uno de los factores se mantiene constante, fijo, no cambia, se dice que la producción es de corto plazo. ¿Y qué pasaría si compraría más máquinas? Significa que está variando todos sus factores. Entonces, si varía todos los factores, significa que contratan más trabajadores, compran más tierras, adquieren más máquinas, están variando todos los factores, esa empresa ya se encuentra en el largo plazo. Técnicamente podemos ver el gráfico del corto plazo en la parte inferior de la diapositiva, cómo es que en un eje vamos a establecer la producción y la cantidad de trabajadores, en el otro eje manteniendo fijo el capital. Vamos a graficar
en base a los datos. Por ejemplo, tenemos acá Q, producción, y al costado T, trabajadores. Vamos a armar cómo es que la producción de zapatos comience. Comenzamos a incorporar trabajadores y la producción aumenta. Miren, con 3 trabajadores la producción pues ya superó los 40 pares de zapatos. Con 5 trabajadores ya está cerca de 70 pares de zapatos prácticamente, llegando a los 70 pares de zapatos. El sexto trabajador, lo mismo. Pero ahí vemos, entre el quinto y el sexto no hay un aumento. La productividad marginal es cero. Significa que el sexto no aporta nada. Ahí es un momento de reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a pagarle salario a un trabajador que no aporta, no incrementa la producción. El séptimo hace que la producción inclusive disminuya. Esto es algo que se observa en el corto plazo, porque estamos manteniendo fijo el capital, los equipos. Los economistas hemos observado esto desde hace muchos años. Inclusive hay un nombre para esta situación. Cómo al incorporar más trabajadores, la producción crece en un primer momento y luego tiende a estancarse y finalmente a caer. Esto es conocido como la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes nos dice lo siguiente: a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien, en este caso zapatos, estamos agregando trabajadores, la producción crece en un primer momento, pueden observar, crece, pero luego se estanca. Y si continuamos contratando, agregando trabajadores y manteniendo fijo el capital de las maquinarias, la producción cae finalmente. Entonces, esto me llega a pensar que tiene que haber un punto óptimo. Ninguna empresa va a contratar en este caso al séptimo trabajador. ¿Por qué? Porque contratarlo implica que la producción va a caer y además van a tener que hacer un costo de su salario. Entonces, ¿cuál es el punto ideal? Esto nos lleva a dividir a todo este trayecto en 3 etapas. La primera etapa donde los rendimientos son crecientes, si usted ve, cada trabajador incorporado va aportando una cantidad considerable. Luego esto se modera y los rendimientos, la producción sigue subiendo pero a una tasa menor. Los rendimientos ya son decrecientes. Pero pasado ese punto óptimo máximo, al contrario, el rendimiento es negativo porque seguimos incorporando trabajadores pero que van a hacer que la producción caiga. Obviamente nos podemos dar cuenta que en el tercer nivel ninguna empresa le gustaría estar, porque no es eficiente. Muchos podríamos pensar que el primer nivel sería óptimo, pero nos damos cuenta que en el primer nivel la empresa no ha logrado obtener la máxima producción posible. ¿En qué etapa podemos observar que la producción es la máxima posible? Es en la segunda etapa. Esas son las 3 etapas de un proceso de producción en el corto plazo, manteniendo fijo un factor, en este caso el capital. Vamos a ver algunos conceptos básicos como son productividad media. Bien, vamos a ver, la productividad es el rendimiento de un trabajador. Por ejemplo, si digo Juan produce 20 camisas al día y María produce 30 camisas al día, nos podemos dar cuenta que María es más productiva, porque es la misma unidad de tiempo, pero María rinde más, es más eficiente. Entonces la productividad es una medida de eficiencia y permite conocer cuánto es lo que aporta un factor, ¿no? Puede ser capital, en este caso el trabajo. Ahora, toda empresa siempre desea saber su promedio, lo que se llama la productividad media, productividad por unidad. Si es un trabajador, productividad promedio de trabajador. Vamos a ver un ejemplo aquí. Dice, un taller cuenta con 3 trabajadores y produce 30 polos al día. 3 trabajadores producen 30 polos al día. Queremos saber cuánto es la productividad promedio, entonces simplemente aplicamos la fórmula que es bastante básica. La producción total la dividimos entre el número de trabajadores. 30 polos entre 3 trabajadores son 10 unidades, entonces el promedio es de 10 unidades, su productividad media.
Eso no significa que cada trabajador produce 10 polos, ¿no? Simplemente es un promedio para poder comparar a la empresa con otra empresa o en distintos momentos. Se dan cuenta que esto es algo muy utilizado, sobre todo en las industrias donde se puede medir la productividad para incrementarla, porque siempre las empresas están tratando de incrementar su productividad y su rentabilidad, por cierto. Vamos a ver otro concepto que es la productividad marginal. Marginal significa adicional. Siempre que ustedes escuchen en economía, marginal es en el margen, adicional. Entonces, ya sabemos qué es productividad, lo que rinde un trabajador, si es productividad del trabajo. Pero ahora queremos ver cuánto aporta un trabajador a la producción total, cuánto aporta al equipo, cuánto hace. Es como un futbolista, ¿no? Que ingresa, ¿no? Imagínense usted, Gareca, que le diga a alguien, entra, le dice, Cuevita entra, y Cuevita se hace 2 goles, y Perú golea a Chile 5-0. Entonces usted dice, mira, qué tremendo aporte de este futbolista. Bueno, obviamente estamos especulando, usted sabe, soñar no cuesta nada, pero esta idea del aporte del que recién se incorpora está detrás de la productividad marginal. ¿Cómo así? Veamos. Cuando arrancamos con un trabajador, la producción es de 10 pares de zapatos, pero uno adicional eleva la producción a 26 pares de zapatos. Entonces, uno se pregunta, de 10 a 26, el segundo ha aportado 16. Entonces es un buen aporte del segundo. Y luego el tercero aporta 19 pares de zapatos. Se incrementa la producción. Luego viene un cuarto y su aporte es importante, pero es menor. Este aporte del trabajador que se incorpora se le llama productividad marginal. Aquí en este caso está de color amarillo, dentro de un circulito amarillo, y podemos dar cuenta aquí rápidamente que el quinto trabajador eleva la producción a 70 pares de calzados, pero el sexto ninguno. El sexto no aporta nada, que significa que la producción sigue ahí, se ha llegado al punto máximo. La productividad en este caso adicional es cero. El séptimo, al contrario, hace que la producción caiga y por lo tanto tenemos que la productividad marginal es negativa. Bien, ¿qué podemos entonces ver aquí? Que la productividad marginal es la cantidad de un producto que el último factor incorporado aporta a la producción. Dicho de una forma más sencilla, ¿cuánto aporta a la producción el último trabajador que se incorpora? Vemos acá que los primeros aportan cada vez más, pero luego va disminuyendo la productividad marginal. Esto está detrás del concepto de rendimientos decrecientes. Aquí podemos observar, profe, ¿cómo se puede hallar la productividad marginal? Es fácil, simplemente se resta, nada más. Podemos observar aquí cómo es que tenemos 10 pares de zapatos con un trabajador. Contratamos otro trabajador y su productividad marginal es 16. ¿Por qué? Porque la producción sube a 26. Hemos restado 26 menos 10 es 16. Contratamos un tercero y la producción sube a 45. Contratamos un cuarto y la producción sube a 60. Contratamos un quinto y la producción sube a 70. De 60 a 70, ¿cuántos pares de zapato aportó este quinto? 10 pares de zapato. Entonces, esa es la productividad marginal. Ahora, el sexto, tenemos problema. ¿Por qué? Porque el sexto, su productividad marginal es cero, no aporta nada, porque la producción sigue en 70. El séptimo, comparando, la producción se pasa de 70 a 63, o sea, hay una caída de 7 pares de calzado, entonces la productividad marginal aquí es negativa. La primera etapa corresponde a etapa creciente de la producción, ¿no? Rendimientos crecientes. La siguiente es decrecientes, la segunda etapa, y la tercera, los rendimientos son negativos. Vamos un poquito de historia, que alguna vez preguntaron, ¿quiénes son los primeros que hablan de esta ley de rendimiento decrecientes? Tenemos, por ejemplo, a von Thunen y sobre todo a Jacques Turgot.
Turgot pertenece a la escuela Fisiócrata, ¿no? Un francés que vivió el siglo XVIII, liberal él, observó por primera vez esto en los rendimientos en la agricultura. Él se dio cuenta rápidamente que de nada servía contratar más trabajadores si las tierras seguían siendo las mismas. Iba a haber un momento en que el rendimiento iba a caer, ¿no? Y ahí es donde él observa por primera vez la ley de rendimientos decrecientes. Bueno, entonces lo que podemos ver, entonces un resumen aquí es que tenemos tres etapas en el corto plazo, que la etapa número 2 es la etapa óptima, la etapa 3 obviamente se debe evitar porque hay rendimientos negativos, hay un punto de inflexión que marca el paso de la etapa 1 a la etapa 2 y si observamos mucho detrás de esto está lo siguiente, que la productividad marginal, o sea adicional, va disminuyendo en el corto plazo. Para finalizar vamos a ver los costos. ¿Qué son los costos? Los costos son los gastos que hace una empresa para llevar a cabo la producción. Sin estos gastos sería imposible, muy difícil producir, ¿ya? Por ejemplo, una empresa gasta en su personal, alquileres, y eso nos lleva a definir los tipos de costos. Tenemos costos fijos y costos variables. Obviamente, para ayudarnos visualmente, tenemos gráficos. ¿Qué son los costos fijos? Veamos. Costos fijos son aquellos costos que durante un tiempo, son gastos que durante un tiempo no cambian, como por ejemplo alquileres, el plan de internet, por ejemplo, yo tengo un plan de 120 soles, eso no va a cambiar durante el contrato. Si yo veo internet o no veo cable o no veo cable, igual pago. Eso se llama un costo fijo, no depende de la producción. Produzca más o produzca menos, vas a pagar igual, vas a gastar igual. Salarios pueden ser de administrativos, la secretaria, por ejemplo, ¿no? De vigilancia, el personal de vigilancia, ¿no? El vigilante, porque hay menos venta, no le vas a pagar menos, ¿no? Los contratos de seguros también son gastos fijos. El gráfico es una línea totalmente horizontal. Costos variables, estos son los insumos. Ustedes intuyen que el costo variable sí cambia. Cuando cambia la producción, aumenta la producción, pues tiende a aumentar. Imagínate que estoy en una pollería. Tengo más pedido de pollo a la brasa, pues mi costo variable será el pollo. Necesito más pollo, más papa, más cremas, más energía. Entonces el costo variable es aquel costo que depende de la producción. Está muy ligado a la producción. Son los insumos, por ejemplo. Salarios son salarios de los obreros, a jornaleros o vendedores, salarios variables de acuerdo a la comisión que ganen. Y para terminar, tenemos el costo que siempre la empresa debe tomar en cuenta porque es el costo que sirve para las ganancias, calcular las ganancias. Es el costo por unidad, costo medio o costo promedio también, ¿no? Por ejemplo, si quiero vender tortas, pasteles, primero debo calcular cuánto me cuesta producir una torta. Si me cuesta 10 soles, entonces yo la puedo vender a 20 soles, 18 soles. Pero si no sé cuánto me cuesta, va a ser muy difícil ponerle el precio y el margen de ganancia. Es muy sencillo calcular el costo por unidad, costo total entre el número de productos. Bien, jovencitos, hemos terminado. Esperemos que nos acompañen en la resolución y en la práctica domiciliaria. Hasta pronto.